para dar gracias al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Y Él es bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque aquí hay un grupo selecto, Señor, de hombres y mujeres que aman tu palabra, que están interesados, Señor, en asuntos del reino. Padre, te suplicamos, papito lindo, que la intervención de tu Santo Espíritu sea con nosotros, Padre, a fin de entender, de comprender, Señor, las profundidades de tu palabra, Señor. Estas cosas, Padre, nos han sido reveladas para nosotros, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, puede sentarse, mis hermanos, gloria a Dios. Y vamos a continuar en esta noche. La semana pasada el pastor Leví les entregó un cuestionario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí la otra semana o al rato ahí le piden que se los regrese, ¿verdad? Ya revisamos. Vamos a estar haciendo así cada 2 o 3 sesiones. Vamos a hacer un cuestionario para recalcar lo que hemos aprendido. Y yo creo que sirve de mucho. A mí también me sirve para saber si están agarrando el asunto este. Amén. Y recuerda que estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, que se refieren primero a los Corintios capítulo 12. Y ya hemos enseñado, como dice la palabra de Dios, que todos los dones del Espíritu Santo son para provecho de la iglesia. Repita conmigo: todos los dones son para provecho de los demás. Amén. Obviamente es como cuando uno predica, ¿verdad? Cuando uno está predicando, y ustedes saben que, ¿cuántos de ustedes ya han predicado? Sí, ustedes saben que cuando predicamos también nosotros nos toca nuestra parte, ¿verdad? Igual cuando tenemos un don del Espíritu Santo, también de alguna manera nos bendice y nos beneficia, pero principalmente es para bendecir a la iglesia. Eso lo hemos estado aprendiendo desde el principio, que un don dado por Dios no es para provecho únicamente de nosotros, sino es para provecho de los demás. Nada, ningún don es privado, nadie tiene una franquicia, nadie tiene así como una membresía, decir este es mío y se acabó. Eso ese principio, si lo entendemos, va a hacer que nunca nos volvamos engreídos. El mismo profeta Jeremías dijo: Señor, yo no me engreí a causa de la profecía. Sí, sabemos que Jeremías era un profeta mayor, tremendo de parte del Señor, pero él nunca se creyó mucho por ser profeta de Dios, porque hemos estado enseñando también en esta serie que mientras más nos usa el Señor, más humildes debemos de ser, hermanos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Muy bien. Ahora, nos toca en 1 Corintios 12, verso 8, ver el siguiente don. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso ya lo vimos en 2 sesiones. A otro palabra de ¿qué? De ciencia. Entonces hoy vamos a ver la palabra de ciencia o el don de ciencia. Ya hemos estado explicando qué significa el don, cómo es que Dios lo da y que tenemos que pedirlo para que Dios nos lo dé. Hoy vamos a estudiar qué es el don de ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. ¿Sí? La palabra ciencia es conocimiento o es saber. Estamos acostumbrados en el mundo secular a escuchar acerca de la ciencia, y cuando oímos hablar de ciencia nos imaginamos rápidamente, ¿verdad?, los avances tecnológicos, los descubrimientos, los celulares ultramodernos, las naves espaciales. Pero la palabra de Dios dice que esa es una falsamente llamada ciencia, ¿sí? La palabra ciencia en la Biblia nunca se refiere a eso, sino que se refiere al conocimiento, se refiere al saber. Entonces a este don se le puede llamar el don de ciencia o el don de conocimiento. ¿De acuerdo? También la palabra del Señor dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces esto no será parcial, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo vendrá lo perfecto? Bueno, cuando seamos transformados ya en la presencia de Dios. ¿Para qué queremos profecía? ¿Para qué queremos dones, verdad? Si ante la presencia de Él lo vamos a saber todo.
y el Señor nos va a enseñar muchas cosas más todavía. Entonces es importante saber, hermanos, que el conocimiento también es un don de parte del Señor. Yo quiero decirle lo siguiente. De hecho, esos principios que les estoy diciendo los vamos a plasmar para darles en su compendio, en su hojita. Miren, el conocimiento es el saber, algo que Dios nos da. La sabiduría habla de cómo aplicar ese conocimiento. ¿Sí me explico? Conocimiento viene de parte del Señor, pero ahora la sabiduría es cómo yo voy a aplicar ese conocimiento. También para que más o menos usted note la diferencia entre sabiduría y el conocimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos en la sabiduría de Salomón? ¿Cómo le fue dada sabiduría a Salomón? Que en un sueño le pidió al Señor y Dios le pidió sabiduría. Ahora, Salomón tenía conocimiento también, pero también tenía sabiduría. O sea, la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento. Vinieron ante el rey Salomón. Usted recordará que vinieron dos mujeres reclamando un hijo. ¿Se acuerdan de eso? Y cada una de las mujeres decía: Señor, es que el hijo muerto, que esta lo aplastó cuando estaba durmiendo, dice: el hijo muerto es de ella, y este niño que está vivo, este es mío, dijo la mujer. Y la otra mujer decía lo mismo, decía: no, que es mío, y que no sé qué. Y se estaban peleando el bebé. Entonces el rey Salomón dijo: ahí entra ya la sabiduría, ¿verdad? Dice: a ver, mandó a traer un soldado y dijo: agarra al niño, pártelo a la mitad y dale la mitad de hijo a esta y una mitad de hijo a esta. El niño por la mitad, ¿verdad? Bien partido. Y como cochi, ¿verdad? En canal, bien abierto. Y entonces la verdadera madre dijo: por favor, Señor, no lo maten, que le quede ella. Prefiero que esté con ella, pero que mi hijo viva. Entonces Salomón dijo: esta es la madre de ese niño. ¿Sí? Porque la otra dijo: sí, que lo partan, que lo partan. ¿Qué mamá va a querer que le partan a su hijo? ¿Sí? La otra ya decía: sí, que lo maten, que lo partan. Y la otra dijo: no, Señor, mejor que le quede ella, pero que viva. ¿Cómo lo van a partir? Y Salomón dijo: efectivamente, esta mujer es la mamá de este niño. ¿Se dan cuenta de la sabiduría? ¿Sí? Entonces, el conocimiento es el saber, pero la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento. Por eso es importante que la sabiduría y el conocimiento vayan juntos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, para explicar un poco más, fíjense que está fabuloso este asunto. Para explicar un poco más, obviamente nos vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Tengo aquí en mis apuntes algunos casos de cómo actuó la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento. Con esto vamos a entender más todavía, porque a veces confundimos el don de profecía con el discernimiento de espíritus y con el conocimiento. ¿Sí? A veces como que se confunde. Usted sabe acerca de, ahorita voy a dar la cita bíblica para que no se me distraiga. Usted sabe de aquel leproso, ¿cómo se llamaba el leproso, el sirio? Naamán, ¿verdad? Así me gusta, si ustedes son bien bíblicos. ¿Cómo se llamaba el leproso? Naamán. Y había venido de Siria, ¿recuerdan eso? Y de Siria había venido con regalos, con oro, plata, todo tipo de presentes que ustedes imaginen, porque alguien le dijo que en Samaria, en tierra de Dios, había un profeta del Señor. Y la muchacha esta que le pasó el mensaje le dijo: si el Señor fuera a esa tierra, el profeta oraría y usted sanaría de su lepra. ¿Cuántos saben la historia? ¿Sanó o no sanó? Cuando Naamán llegó, ¿verdad?, ante la casa del profeta Eliseo, porque primero el rey tuvo miedo. El rey se rasgó las vestiduras, dijo: miren, este busca ocasión de guerra contra mí. ¿Acaso soy yo Dios para que mate y dé vida? Y ahí estaba, llore el rey, ¿verdad? Entonces dice Eliseo: tranquilo, no te preocupes, dile que venga a mí y sabrá que hay profeta y que hay Dios en Israel. Y dice la Biblia que cuando Naamán vino con sus caballos y con su ejército, se paró afuera de la casa del profeta Eliseo y él esperaba que Eliseo saliera a recibirlo. Y usted sabe que Naamán era como mundano que era soberbio, era orgulloso. ¿Se acuerdan de eso? Era el general acostumbrado a mandar, acostumbrado al reconocimiento. Pero a través de este proceso Dios estaba tratando con Naamán. De tal manera que Eliseo no sale y le dice a Jesse, su criadito, le dice: ve y dile a este hombre que se baje de su caballo y se meta 7 veces en el río Jordán y quedará limpio. Y dice la Biblia que
En ese momento el hombre pues no muy quería, los soldados lo persuaden, finalmente obedece y se sumerge 7 veces en el Jordán. ¿Recuerdan eso? Y él queda completamente limpio. Entonces todos los regalos que Naamán, el sirio, el general, traía para el profeta, ¿lo recibió el profeta o no lo recibió? ¿Cómo leen la Biblia? ¿Cómo leen la Biblia? ¿Recibió o no recibió? ¿No lo recibió? Sí. ¿Se ha puesto a pensar por qué no lo recibió? Porque no lo necesitaba. No, a lo mejor sí lo necesitaba. También los siervos de Dios necesitamos calzar, vestir y comer, por si usted no lo sabía. Sí. Pero es muy probable que Eliseo no quería quitar la gloria a Dios, ¿verdad? Que dijera, Naamán estaba acostumbrado a tratar con brujos, con chamanes, con médicos, gente que le quitaba dinero. Entonces Dios no era una religión más, Dios no era un chamán cualquiera, ¿verdad? Un chamán más, sino que Dios es el Dios todopoderoso. Y tal vez el recibir los presentes de Él podía denigrar la figura que Naamán tuviera, porque Naamán se convirtió a Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces ya cuando Eliseo dice, no es nada, ¿cómo crees? Ahí estaba el criadito escuchando. Dice, no te voy a recibir absolutamente nada, regrésate con tus regalos y adora solamente a Dios. Pero veamos qué sucedió. Ahí sí quiero por favor que vayan conmigo a la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. ¿Qué pasó después de esto? Verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren, era ambicioso, ¿verdad? Ojo de paga. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirle, he aquí vinieron a mí en esta hora. Mire, hasta mentiroso. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Típico de los Timoteos, ¿verdad? Que echan mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, mire qué terrible, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Mire nada más el fin de esta historia, ¿sí? El criado Giezi dijo, pero si lo necesitamos, y inventó un chisme. Fíjese que cuando nosotros desobedecemos un mandamiento de Dios, automáticamente desobedecemos varios más, si no es que los 10 mandamientos. Porque él prácticamente estaba robando. Al querer robar, estaba mintiendo. Al mentir es porque estaba deseando lo que no era de él. ¿Se dan cuenta? Y finalmente es como si Dios no reina en su corazón, sino que era el amor al dinero. Y él va y como si nada le pide presentes a Naamán y regresa, y cuando el profeta Eliseo lo confronta le quiere mentir. Mire, qué falta de sabiduría querer engañar a un profeta del calibre de Eliseo. Y yo creo que este don, hermanos, debe de reposar en nosotros los siervos.
Eliseo no estaba ahí cuando Naamán le dio los presentes a Giezi. Pero ¿cómo lo sabía? Por el don de ciencia, el don de conocimiento. Si él le dijo, es tiempo que recibas estas cosas. ¿Acaso no estaba yo ahí cuando tú? Y aquel espantado como diciendo, ¿y quién le dijo? Como cuando uno predica en la iglesia y usted trae un invitado y después de la prédica le reclama a usted, dice, vos ya le venís a platicar a ese predicador toda mi vida, ¿verdad? ¿Qué funcionó ahí? El don de ciencia. ¿Sí? En la radio, ¿verdad? Dice, ay, ¿y este brujo cómo sabe mi vida? El brujo ese. El Señor reprenda a los brujos, ¿verdad? Yo ni la cara de brujo tengo, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces fíjese que entró ahí, que está funcionando. Mire, cuando uno como siervo está predicando, empiezan a funcionar algunos dones. Algunos no se dan cuenta porque no saben, ¿sí? Pero ¿cómo sabía el profeta Eliseo? Por el don de conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Ya se dieron cuenta que qué bonito es que le pidamos a Dios los dones? Y por eso desde el principio les dije, por esos dones del Espíritu Santo Dios hace poderosa a la iglesia. Cualquier gente que venga a Torre Fuerte, a la iglesia cristiana, con malas intenciones, aunque aparezca ser una persona inofensiva, Dios nos va a enseñar las cosas. Si usted tiene el Espíritu de Dios, sus hijos no le van a engañar. ¿De acuerdo? Algunos dicen, yo por el don de la sospecha es que me doy cuenta. No existe el don de la sospecha, ¿verdad? Sospecho que fuiste a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque traes tenis, tacos y manchado de lodo. Bueno, mire, no confundir, eso lo vamos a ver más adelante en el discernimiento con la intuición. La intuición es algo que todos como seres humanos tenemos, pero el don de conocimiento, sí, es algo bien específico. ¿Cómo es que el profeta sabía esto? Porque Dios se lo había enseñado. Otro caso igual con el profeta Eliseo. Resulta que otra vez tenían guerra con los enemigos, y cada vez que el rey enemigo ponía una emboscada para que mataran al rey, Eliseo decía, rey, no pases por allí, porque ahí te está esperando el rey enemigo, te van a emboscar, como decimos aquí en Chiapas, te van a venadear. Y entonces el rey ya no iba por ahí, se iba por otro rumbo. Entonces el rey enemigo llamó a toda su gente, ¿verdad? Yo creo que a los senadores, diputados y el ejército, le dijo, bueno, ¿quién de ustedes me está traicionando? Qué casualidad que cuando voy a poner una emboscada, el rey no pasa, alguien se ha vendido. Y alguien dijo, no señor, lo que pasa es que ese rey tiene al profeta Eliseo, y hasta lo que tú hablas en lo más íntimo, ese Dios que ellos tienen se los comunica. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Sí? Y veamos este ejemplo en el segundo libro de los Reyes 6, es el siguiente capítulo. La vida de Eliseo es fascinante, hermanos. Capítulo 6, verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararán quién de ustedes, quién de los nuestros es del rey de Israel? Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo, no señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué les parece? Mire, a mí este don me ha metido en problemas porque de repente yo digo algo y no falta alguna hermana, apóstol, es que mire usted, pero cuando le predico solo a los varones, ¿verdad? Usted dijo algo, hoy mi marido me vino a reclamar, dijo, seguramente tú ya le dijiste, es tu padre, que no sé qué, que no sé cuándo. Y la hermana no me ha dicho nada. ¿Sí me explico? Así que tenga cuidado. No es tan fácil que me dé con el dedo.
Me puedo hacer el loco con tal que usted no se sienta mal. Si usted quiere, me hago el loco. Pero de que Dios me revela las cosas, a los siervos de Dios, Dios les revela las cosas. ¿Por qué será que cuando le mando un WhatsApp a alguien que no muy whatsappeo, el corazón pum, 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 y quiero hablar con usted, ya de plano, sí, ya de plano, ya me enteré, ¿sí? Por eso en ocasiones les digo, por alguna razón yo me entero de todo. Y algunos dirán, sí, bola de chismosos. No, es el estilo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo que oye del Padre nos lo hace saber a nosotros. ¿Sí o no lo dice? Entonces no se espanten y conozcan un poco más. Mire, yo le decía al Señor, Padre, necesitamos estos dones en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor me puso algo en mi corazón que quiero decirles esta noche. Que no lo veamos así como muy difícil. Ay, y cuántos padres nuestros debo de decir. No, nada de eso. Nada más sea sensible. Anhele los dones. Yo cuando estaba viendo esto, hermanos, ahí estudiando, yo dije, ay Señor, qué tremendo es la palabra de ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Y también, miren, hay otros ejemplos más en el Antiguo Testamento, pero escogí estos dos. Y también escogí dos ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿sí? De cómo actúa el don de ciencia o el don de conocimiento. ¿Se dan cuenta que se puede confundir con la profecía? La profecía es no saber algo que ya pasó, ¿sí? O que está pasando, sino la profecía es acontecimientos futuros. Entonces a veces dicen, ay, fíjense que el hermano me profetizó y no fue profecía. Fue una palabra de ciencia que les dio. ¿De acuerdo? Muy bien. En el Nuevo Testamento, ¿recuerdan ustedes que en la iglesia primitiva, escuchen esto para los que no les gusta diezmar, ni ofrendar, ni sembrar? En la iglesia primitiva también se levantaban promesas, siembras, ofrendas, diezmos. Y los líderes de Dios dicen amén, ¿sí? Y un día el apóstol Pedro, que estaba haciendo su función de pastor, yo creo que dijo, hermanos, vamos a comprar más terreno ya, y ¿quién quiere dar algo para el Señor? Y un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de ellos? Dijeron, hey, apóstol, nosotros no tenemos el dinero, pero allá por la coca tenemos 1 hectárea. Y cuando lo vendamos, le vamos a dar todo para el Señor. ¿Sabe usted cuánto vale 1 hectárea aquí en San Cristóbal? Aquí donde usted está parado ahora, vale 30 millones de pesos 1 hectárea. Es decir, si ahorita quisiéramos comprar lo que tenemos, nos costaría 15 millones de pesos. No se sorprenden porque no tienen ni idea cuánta lana es así tenerlo junto. Y póngale que Ananías y Zafira lo vendieron barato, en 20 millones. ¿Sabe usted lo que se puede hacer con 20 millones? Con 100,000 va y regresa usted a África quitado de la pena. Ahora, 20 millones. Y cuando ya lo vieron mucho, Zafira le dijo a Ananías, y vos, y lo vas a dar todo. No, el otro, no, pues promesa es promesa. Y Dios sabe que yo cumplo mi palabra. Pero es mucho. Yo creo que eran chapanecos, dijeron, es mucho vos. Es más, con 100,000 que le des a Pedro, ya con eso. ¿Cuándo ha visto este pescador tanto dinero junto? Menosprecian al siervo. Todo el que no da al Señor menosprecia. Todo el que diezma, con su diezmo está diciendo, reconozco a Dios y la autoridad que hay en usted como siervo. Y todo el que no diezma está diciendo, para mí ni a barrendero del templo llegas, ¿verdad? Y empezó el diablo, dice la Biblia específicamente, que fue el diablo el que les metió en su corazón la avaricia. Y luego dijo Ananías, yo me imagino que dijo Ananías, oye, pero como que en la casa falta repello, un pisito ahí de mármol, lucecitas bonitas. Y ya empezaron a hacer planes. Y después Ananías dijo, ¿y por qué no vamos con mi tía? Perdón, Zafira dijo, ¿por qué no vamos con mi tía?
Y Ananías dijo, ¿cuál tía? Por mi tía, o sea, la mitad, mi tía y mi tía. De todas maneras, la mitad ya es mucho dinero. Y vinieron, mire, queriendo engañar al apóstol Pedro. Mire, al hombre usted lo puede engañar, pero a Dios no lo puede engañar. Hasta cuando usted da su diezmo, mire, a mí cuando me toca orar por los diezmos, y me toca abrir los diezmos, y me toca orar, yo siento cuando no están dando el diezmo. Gente que da el 1%, pero ese 1% son 300 pesos, ya lo ven mucho. Y el Señor me pone en mi corazón, eso no es el diezmo, entonces no puedo orar. El Señor da el sentir. Y ellos dijeron, bueno, de todas maneras es mucho dinero. Total, si tanto que nos costó ganarlo, ¿y para qué quieren tanto dinero? Con eso de que ya se fue hasta Europa el pastor, capaz lo vaya a gastar allá. No, demos nada más esto. Y dice la Biblia que Pedro confronta a Ananías y le dice, vendiste en tanto la heredad, le dice un precio. Y aquel ratifica su mentira, dice, sí, en tanto lo vendí. Dice, mira, no has engañado a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Y en ese momento él cayó muerto. Dice, expiró, ni tiempo de cafetearlo dio. Porque pues allá no se acostumbraban los velorios como acá. De una vez lo fueron a enterrar los muchachos. Ahí estaban los Timoteos listos, ¿verdad? ¿Quién otro cae? Y a enterrarlo. Hay quienes dicen, pastor, ¿y por qué ahora no pasa esto acá? Le voy a explicar. Si alguno de ustedes le miente al Espíritu Santo, hace una promesa, le está robando a Dios o algo por el estilo, y cayera muerto aquí, viene el ministerio público y al primero que llevan al bote es al hermano Chusito. No. El primero que llevan al bote es al pastor. Sí, se imagina, estaría muriendo uno tras otro, tras otro. Ya nadie va a querer venir a Torre Fuerte. No, ahí se muere uno. ¿Verdad que Dios es sabio? Pero sí se mueren espiritualmente. Dígale a su vecino, no seas ladrón. Otros van a decir, ¿para qué vine? Dice que como a las 3 horas llegó la esposa, la Zafira. El mismo cuento. Vendieron en tanto la heredad, la cantidad que habían entregado. Sí, en tanto. Otra mentirosa. Dice, por quererle engañar al Espíritu Santo, los mismos que se llevaron el cadáver de tu marido, te van a llevar ahorita a ti. Pero ahora, para que no le vayan a ver otras cosas, las mujeres vayan a enterrar. Ahí se lo llevaron a enterrar también. Los dos murieron. Esto lo puede usted corroborar en Hechos capítulo 5, del verso 1 al 11. ¿Cómo sabía el apóstol Pedro que no era ese el precio? ¿Qué funcionó allí? El don de ciencia. Sí, la palabra de ciencia. A veces, ¿cómo lo sabe este? Imagínense ustedes. Otro ejemplito así bien rápido. El apóstol Pedro, en una ocasión él responde cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y dicen los apóstoles, Señor, bueno, unos dicen que eres un gran profeta, otros dicen que eres un iluminado, un illuminati, otros dicen que eres un iniciado, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha vuelto a la vida. Y como acababan de decapitar a Juan el Bautista, alguien dijo, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Ok, dice el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se levanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, muy bien, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dijo en ese momento Pedro? Una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Ahora les pregunto, hermanos, ¿será que estos dones del Espíritu Santo están vigentes en este siglo XXI? Amén. Los dones del Espíritu Santo van a dejar de funcionar hasta que estemos en la presencia de Dios. Allá, ¿para qué queremos dones? Si lo vamos a saber todo, ¿verdad? Dios mismo nos guiará de la mano y nos va a enseñar las cosas.
Aclaro esto porque hay doctrinas como la de los testigos, que ellos dicen que los dones del Espíritu Santo sí lo reconocen, pero que existieron en la iglesia primitiva y que ya quedaron obsoletos, que ya caducaron. Yo dije, ¿cuándo? ¿Y quién los caducó? Si en la iglesia todavía operan los dones del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? De hecho, si gusta lo vamos a corroborar en 1 Corintios. En 1 Corintios 12 es donde estamos nosotros estudiando esto, pero en 1 Corintios 12, el 31, que es el último versículo, dice: procuren pues los mejores dones, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y ya en el capítulo 13 habla de el amor. Ese es el camino excelente. Y al final, en la disertación del apóstol Pablo en cuanto a esto, él dice: cuando yo era niño, verso 11 del capítulo 13, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Verso 13, ¿cómo dice? Y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos es el amor. Sí, el amor. ¿Por qué el amor es lo que va a permanecer para siempre? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y el que va a permanecer para siempre es Dios. Entonces, hermanos, necesitamos entender que los dones del Espíritu Santo todavía actúan en la iglesia. Todavía son para nosotros. Por favor, entienda que la gente del mundo no puede recibir estos dones porque no tienen el Espíritu Santo del Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué está usted aquí? Porque el Espíritu Santo lo convenció. Y usted puede recibir cualquier don del Espíritu Santo que usted le pida al Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí anhelan algún don, hermanos? ¿De veras? Pídaleselo al Señor con todo su corazón. Ahora que estamos estudiando, se va a enamorar de los dones del Señor. Y también es importante lo que le decía, que el mundo no tiene esto. Por eso cuando usted vea a esos psíquicos por televisión o los escucha por la radio, que usted les llama y le dicen hasta el color de ropa interior que usted tiene. ¿Sí los ha visto? Hermanita, ustedes consultaban algunos de esos, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, a mi hermano que en ese tiempo era militar, él me comentó algo. Obviamente en ese tiempo no era cristiano. Yo le explicaba que ese es un espíritu de adivinación. Tenga cuidado. Sí. Iba con un compañero. Este compañero es amigo nuestro ya en la colonia. Y en pleno zócalo de la Ciudad de México, un adivino, ahí tenía gente y tirando sus rollos. Y estos dos iban caminando así. Y dice mi hermano que él como que dijo: por favor, déjenme ver. Y llamó al hombre. ¿Sí? Le dijo: ven. Y le dijo: mira, te llamas fulano de tal, viniste a un curso, eres militar, en Chiapas vives en tal ciudad, este es tu número de casa, y en tu terreno vas a escarbar y ahí hay una botella de licor con una foto tuya. Y le dijo todo. Y me vas a buscar y te voy a cobrar tanto. Y cuando él a los pocos días regresó a su casa, escarbó y ahí estaba la botella. ¿Cómo lo sabía? Ay, es el don de conocimiento, ¿no? ¿Sí? Por eso, mire, mi ocupación con ustedes es capacitarlos, hermanos. Yo a ustedes los considero gente madura en la palabra. O sea, por fe digan amén. Yo maduro. Nomás de edad dicen todavía. ¿Por qué les digo esto? Porque nos ha pasado que hay gente que se deja mover por cualquier viento de doctrina. Una vez me dice una hermana, me dice: pastor, fíjese que fui al banco y me encontré una sierva y me dijo mi vida y esto y lo otro, y que yo me vaya con ella a su iglesia. ¿Y qué iglesia es? A ver, dice, tenga cuidado. ¿Y si es el espíritu de adivinación?
Probad los espíritus, dice la palabra, porque no todos los espíritus son de Dios. Y hay gente que se fascina por eso. La iglesia de Galacia fue arrastrada por la fascinación. Por eso el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. ¿Quién les fascinó para desviarse? Otra versión dice: ¿quién los embrujó? Esa es la traducción más correcta. ¿Quién los embrujó para desviarse de la palabra y del propósito de Dios? Esto significa que hay gente que va a llegar a usted y le va a decir cosas, pero trae malas intenciones. O le quiere sacar dinero, o se quiere llevar a su hija que es soltera, o se lo quiere llevar a su congregación, o a una secta, no sé. Y hay gente: ay, qué lindo, ¿cuándo ha venido aquí el apóstol? En cambio este siervo de Naamán, dicen todavía, el leproso, el llagado. Tenga cuidado. Dice la Biblia: la palabra profética más segura es la Biblia. Yo conozco gente que ya hace 20 años están diciendo esto: quisiera que viniera un profeta de Dios y me dijera cómo estoy ante Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí está la Biblia, la palabra profética más segura. Hay quienes están fascinados buscando profetas. Es que dicen que aquel profeta te dice tu vida, y ahí van a buscar al profeta. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando están ahí: Señor, usa tu siervo, y el profeta dice, tal vez chance y es de Dios, pero dice: Señor, pues yo no tengo palabra para este cocodrilo, pero como me dijo que me tienen por profeta desde San Felipe hasta el Conalep, me tienen como fiel profeta de Jehová. Si no le digo algo y ya le están queriendo atinar a ver qué le dice, ya de su corazón. La palabra profética más segura, hermanos, aquí está, mire. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Y si Dios va a ser específico, Dios es Dios de orden. La palabra profetizar, esto lo vamos a ver más adelante, y predicar viene de la misma raíz. Cuando nosotros estamos predicando, estamos profetizando. Venga y pare bien las antenitas de vinil para que Dios le hable en la prédica y diga: hoy Dios me habló. ¿Sí o no? Y ya cuando usted diga: Señor, repréndeme, háblame, amén, tal vez me use Dios a mí y le voy a dar una buena cuadrada. Lo malo es que luego se enojan, dice: ¿y quién es este para regañarme? Me voy de la iglesia. Entonces el don de ciencia todavía está vigente, hermanos. Quiero poner un ejemplo. Tal vez ustedes han conocido al hermano, no quiero decir su nombre para no exaltar a nadie, o no vayamos a tener otro nombre por ahí, lo vayan a confundir. Un siervo, la última vez que vino fue hace como 3 años, ya estando aquí nosotros en el auditorio. Y yo lo conocí a él 2 años atrás, hará unos 6 años. Fue la primera vez, porque me habló su representante que hiciéramos un evento. Hicimos el evento en el teatro de la ciudad, y a mí me dejó muy sorprendido. Y entonces empecé a discernir, porque yo también, usted sabe que no me trago cualquier cosa, siempre lo aplico a la Biblia. Y empecé a ver a este hombre cómo actuaba. La primera noche yo no fui al evento, fue mi esposa, y vino maravillada. Me dijo: fíjate que este hombre así. Le digo: bueno, mañana lo discierno, lo voy a pasar por el filtro. Y me quedé impresionado. Llamó a una joven, y óigame, ¿sí ha oído usted de los paleros? Ustedes no saben qué son paleros, ¿verdad? Como son gente que nunca estuvo en el mundo. Sí saben lo que son los paleros, ¿sí? Que son los que se hacen pasar, ¿no? De que vino cojo y luego sano, ya, sí, me quedo bien. Y son paleros. No, era gente de la iglesia, o sea, gente que yo conozco. Ni cómo decirles pagó, porque yo fui, mire, me programé y fui como una mentalidad incrédula. Dije: voy a ir ahí así como cualquier mundano lo miraría. Pero me doy cuenta que llama a una muchacha de la iglesia, y cuando lo tiene enfrente le dice: ayer fuiste a que te hicieran unos estudios del cerebro.
Dice la muchacha, sí. Y te dijeron que tenías un tumor en el cerebro. Sí, dice la muchacha. Bueno, pues hoy el Señor Jesucristo te sana. Y en ese momento, y hermano, yo lo estoy viendo pues, le salió de la nariz así una bolota con sangre. Y a esa hora quedó sana la muchacha. Llamó a otra señora, otra hermana de la iglesia, y le dijo, mujer, el Señor dice que tiene 7 años que estás llorando por una hija que se te murió. Dice que ya no le llores más, porque ella está con Él en su presencia. Uy, y era cierto. Y empezó a llamar pura gente que yo conozco de aquí de Torre, que ni yo sabía su problema, hermanos. ¿Qué estaba actuando ahí? El don de ciencia. A muchos hermanos de la iglesia les dio palabra de ciencia, ¿sí? Y el Señor trajo sanidad. Antes yo había visto el ministerio del hermano a través de un video. Y el hermano, su coordinador, es un amigo mío. Entonces cuando él llama allá en la costa a una mujer que estaba embrujada y ora por ella, de la boca le sale un huevo como de gallina y cae el huevo. Y yo le dije a ese hermano, el coordinador, le digo, hermano, usted y yo somos amigos, somos del mismo barrio. Le digo, dígame la verdad, le digo, ¿no será puro truco esto? Dice, no, pastor, yo lo vi cuando sacó de la boca ese huevo y apestaba peor que chucho muerto, porque a la mujer le habían hecho brujería. Y cuando él vino acá, yo lo discerní y dije, verdaderamente este hombre es varón de Dios. Lo hace en el nombre de Jesús, tiene un resultado, tiene una consecuencia positiva. Llamó a otra mujer de la iglesia y le dijo, a ti hace 10 años te hicieron brujería. Y ella dijo, sí es cierto. Dijo, esta hermanita ya a mí nunca me lo había confesado. Y ahí en público le sacaron sus trapitos, ¿verdad? Dice, y te hicieron brujería, con todo respeto, en tu parte íntima. Y yo digo, sí. Y tienes mucha comezón todos los días. Sí. Dije yo, ¿y por qué nunca me lo había dicho a mí, verdad, a mi esposa, para que ore por ella? Pues en ese momento el Señor la sanó. Cuando el siervo vino acá, algunos de ustedes recibieron, no sé si se acuerdan de él. Sí. Entonces el don de ciencia, la palabra de ciencia, de conocimiento, todavía actúa. Y dice, el hermano me profetizó, no es profecía. Antesito que viniera acá, recuerdo que hubo un evento con él en Motocintla. Y por estar ahí, ¿verdad? Porque invitaron al grupo de alabanza de la iglesia. No sé si fuiste esa vez, Bulmaro. Y es mi amigo el siervo. Yo estaba ahí, adorábamos a Dios y él empezó a moverse en ese don. Y le dije al pastor, pastor, apunte. Y le empezó a dar un número de placa. Y el pastor apuntó un número de placa. Y dice, mire, el Señor me muestra que el coche que tiene este número de placa, ahorita de regreso a San Cristóbal, va a sufrir un accidente. Vayan a verlo. Y lo van a ver, y era uno de los coches que traía el grupo. Y yo dije, ¿y para qué fueron a ver si es su coche? Deberían de saber. No, es que el coche se los habían prestado. Entonces el Señor advirtió, al igual como le advirtió al rey de Israel, que no fuera a tal parte porque ahí había un peligro. Entonces en esa hora nos llamaron a los siervos y empezamos a orar y cancelamos y reprendimos en el nombre del Señor. Gracias a Dios no pasó nada. Pero ¿qué actuó ahí? El don de ciencia. Por eso les decía que debemos de anhelar y pedir los dones del Espíritu Santo, porque esto hace poderosa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan un don del Espíritu Santo, hermanos? Den un fuerte aplauso al Espíritu. Muy bien, entonces estamos aprendiendo esta noche acerca de la palabra de ciencia, ¿sí? No es te tiro algo y ahí cáchalo, no. ¿Sí? Debemos ser apasionados por Dios, ¿sí? Y tener mucho cuidado, porque hay gente que se apasiona más por los dones que por el Dios que da los dones. Por ahí una familia
rebelde que conocí hace años, les llegó un falso profeta y oró por la familia. La esposa estaba embarazada. Hasta eso, mire, los falsos profetas lo adornan para que si algo falla, no digan que son falsos profetas. Es como un profeta de la historia que lo consultaba el rey, y el rey le dice: ¿iré o no iré a la batalla con ese otro rey? Y había un río que dividía los dos reinos, y había un puente. Y el profeta le dice: si su majestad atraviesa el puente, un reino caerá. ¿Se dan cuenta del mensaje? Es ambiguo. Porque entonces este dice: bueno, entonces voy y atravieso y aquel reino cae. Pero ¿qué tal lo derrotan a él? Sí, tras que el profeta dijo que un reino caería si yo atravieso el río. ¿Se dan cuenta de la ambigüedad? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? El falso profeta dijo: si el rey atraviesa el puente, un reino caerá. Como diciendo: saber quién de los dos, ¿verdad? Tú échale y ahí. Igual este falso profeta que le decía, la mujer estaba embarazada y empieza a orar, y luego dice, hasta eso, hay gente, falta de sabiduría, les dice: si es niña, se llama Sarai. Y, palabra de Dios, dijeron, Sarai se llama, ya lo dijo el profeta. Y le van a comprar, pero por tonelada, ropita de rosadita de niña. ¿Y qué cree? ¿Cómo lo supieron? ¿Son falsos profetas? Que va siendo niño. Y yo todavía les dije: bueno, aparte que este profetizó en la carne y es falso profeta, acuérdense que él les dijo: si es niña, su nombre es Sarai. Pero estos, como se apasionan más por los dones que por Dios, las señales no las vamos a seguir nosotros. Las señales nos van a seguir a nosotros, en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Quisiera aprovechar unos minutos. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al tema. No voy a preguntar ahorita de otra cosa, por favor, sino que con respecto al tema, el don o la palabra de ciencia. ¿Sí? Si hay una, adelante, hermano. ¿Cómo puedo diferenciar el don de ciencia con la de la profecía? Amén. Dentro de los dones que vamos a estudiar, que son 9, vamos a tocar el don de profecía. Pero hace rato decíamos que el don de ciencia o de conocimiento, me doy cuenta que habla de acontecimientos presentes y pasados, mientras que el don de profecía habla de acontecimientos futuros. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Sí, el don de profecía es acontecimientos futuros, y el don de ciencia es al momento, como lo que decíamos hace rato: no vayas allá porque el Señor dice que hay un peligro. ¿Sí? Escuchaba la otra vez a un siervo un testimonio que me llamó la atención. Dice que lo invitaron a una casa para recibir una ofrenda, pero una ofrendota, y él pues feliz, tenían un proyecto, y viene la palabra de Dios y le dice el Señor audiblemente, nada más le dijo la palabra: es un lazo. Y él entendió. Dice: Señor, esto no es de Dios. Pero ya estaba enfrente de la gente que le estaba dando la ofrenda. Entonces ahí tuvo que actuar también el don de la sabiduría. Y él dijo: miren, señores, yo les recibo la ofrenda, pero ahora yo se lo vuelvo a ofrendar a ustedes. Se los dejó y vámonos. Porque él recibió la palabra. Entonces en ocasiones, ya ven, cuando entramos en ambiente espiritual y todo, a veces Dios le pone una palabra de ciencia a alguien y te la puede dar. ¿Sí? O al siervo, a la sierva, el Señor te está dando una palabra de ciencia en ese momento, una palabra de conocimiento. Creo que está bien claro, ¿verdad?, el asunto de el don de ciencia, la palabra de ciencia. ¿Alguien tiene alguna preguntita más, por favor? Sí, hermano Vidio. Aquí me quedó una duda: el don de ciencia con el espíritu de adivinación. Amén. Sí, comentaba que no creamos a todo espíritu,
Porque también hay espíritu de adivinación. En Hechos 16 habla la Biblia de aquella muchacha que le decía al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y a Silas: ustedes son servidores del Dios Altísimo. Y todos los días le decía. Y el apóstol Pablo era medio bravito, ¿verdad? Digo, bueno, se molestó y se volteó y le reprendió el espíritu de adivinación. Y resulta que como esta chica tenía en la feria, le ponían su carpa y sus amos ganaban mucho dinero porque ella adivinaba. En la siguiente feria que fueron, no adivinó nada. Y demandaron al apóstol Pablo, por eso los metieron al bote junto con Silas. Entonces, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, siempre va a llevar un propósito de Dios. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, Dios dijo, bueno, a este coche le va a pasar un accidente, búsquenlo, o no vayas allá, en este momento hay peligro. Pero la adivinación lo único que hace es como exaltar el ego. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, se mete eso es brujería también. De repente usted cantó y porque le salió bonito, Dios está aquí y se sintió la presencia de Dios bonito. Llega alguno y le dice: siervo del Dios Altísimo, el Señor te dice que tú eres el salmista más grande de todos los tiempos. Marcos Witt será para ti lo que Juan el Bautista para Cristo. ¿Qué onda? ¿Se da cuenta? ¿Qué está haciendo ahí? Inflar el ego, ¿verdad? Esta mujer decía, servidores del, dice Pablo, pues ya lo sé. ¿De acuerdo? Dijera un viejito, esas palomas las agarro al aire. ¿Se imagina usted cuánta gente a mí me llegan a decir tantas cosas? Pero yo no me inflo, porque el que se inflan, viene el diablo y lo desinfla. Debemos tener los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Usted es el siervo que... Ya lo sé, ¿para qué me lo dice? Entonces, he notado que el espíritu de adivinación te va a conducir a la vanidad, a inflarte el ego, a desviarte. Dice el Señor en su palabra, cuando se levante alguien que te dé una palabra y quiera esta palabra desviar tu corazón, no le creas ni temas a ese hombre, porque no es de parte del Señor. No dejen, hermanos, que esos espíritus se enseñoreen de ustedes. Nada de que, ¿y cuánto tiempo llevas ahí en la iglesia? No, pues 10 años. ¿Y qué nombramiento te han dado? No, pues nada, con trabajo me dieron de líder. No, si se ve que tú tienes capacidad, se ve que eres un ungido luego. Y esos hermanos se inflan, ya llegan a la iglesia todos como pavos reales. De veras, si usted dice, hermanito, siervo, ¿a mí me hablabas? Mide tus palabras, no somos iguales. Chale, dices, ¿verdad? Alguien ya lo infló, alguien ya se enseñoreó de su espíritu. Entonces el espíritu de adivinación lo que va a hacer es enseñorearse de tu espíritu. No, que vente para acá, aquí mira, hasta vas a ser copastor y que no sé qué, y que no sé cuándo. Tenga mucho cuidado. Y el pueblo del Señor dice, amén. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, estemos de pie por favor, ya que no quieren preguntar, quiere decir que aprendieron muy bien esta noche. Ministremos esta palabra. Cada lunes le estamos pidiendo al Señor los dones, ¿se acuerdan de eso? Vamos a poner al ingeniero que ponga una musiquita. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu Santo están vigentes, hermanos. Cualquier don que usted quiera, pídaselo al Señor. Eso no lo da el hombre, lo da el Señor mediante la oración. Hay un hermano que él pidió el don de la sabiduría y Dios le dio, y dice que Dios le dijo, te doy la sabiduría y te doy también el don de hacer milagros.
Entonces, milagros no solamente son sanidades, son muchas operaciones milagrosas. Y este hermano, en 8 días, aprendió de memoria el libro de Apocalipsis. Y es uno de los pocos hombres que se sabe de memoria toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es sobrenatural. Entonces, nadie de ustedes diga, es que soy muy burro, si en la escuela no di una. ¿Era usted así? Ahora usted, perdón, no es sincero. Ahora somos hijos del Rey de Reyes, el dueño de la sabiduría. Amén. Cierre sus ojos. Hablemos con papá en esta noche. Padre, te bendecimos. Papito lindo, gracias. Fortalece a tu pueblo, papito. Gracias, Señor, por estos líderes, hombres y mujeres. Los ponemos, Señor maravilloso, en tus preciosas manos, Padre Santísimo. Mira, Señor, alguien está pasando alguna necesidad, algún problema. En el nombre de Jesús te suplico que operes un milagro, una sanidad, Señor, una provisión. Estamos en los tiempos de Elías, de Eliseo, Padre. Nos apasiona saber esto, Señor. Los dones son maravillosos, Señor, Padre, de lo que nos perdíamos cuando estábamos en el mundo, pero hoy necesitamos de ti. Vamos, levanta tu voz y dile, necesito de ti, Señor. Dame más de ti. Quiero de tu palabra, quiero de tu amor, quiero de tus dones. Quiero de ti, Señor mi Dios. Dile al Señor, porque Dios hace sabio al sencillo. Salmo 19 dice que Dios hace sabio al sencillo. Ahora, específicamente, pida un don en este momento. Y usted va a estar pidiendo por ese don hasta que el Señor se lo dé. Pida un don en esta noche. Claro que usted es digno. Claro que usted es digno, por cuanto usted es hijo del Señor. Pida ese don. Papito lindo, queremos una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia que se mueva, Señor, en lo sobrenatural, Señor. Padre, levanta líderes ahí en la reunión familiar. Fuego del cielo va a hacer cosas grandes. Ahí en tu reunión va a operar el don de sabiduría, de ciencia, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, de milagros. El nombre de Jesús, ahí va a operar en tu reunión familiar. Clama al Señor, pídele al Señor. Queremos ser una iglesia de fuego, una iglesia de poder, en el nombre de Jesús. Y en esta noche pedimos al Señor esos dones. Pídelo, hermano. Tú eres hijo, vas a comer de la mesa del Rey. Vas a comer de la mesa del Rey. Levanta tus manos y dile, Padre, lo necesito. Necesito, Señor mi Dios. Cuando Samuel profeta era joven, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había revelación, no había visión con frecuencia. Queremos que aquí haya revelación, visión con frecuencia. Aunque otras iglesias estén apagadas, estén frías, estén apáticas, nosotros queremos ser una iglesia donde los dones del Señor se muevan. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y recibe en el nombre de Jesús. Recibe lo que estás pidiendo. Échalo a dar. Prueba si ya lo tienes. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo, te bendecimos. Necesitamos de ti, Señor. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Te adoramos, te bendecimos. Oh, Santo, Santo, Santo. Adora en un momento. Adora en un momento. Los que hablan en lenguas saben que pueden pedirle a Dios profecía de la interpretación de las lenguas. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, operando. Sí, Señor. Sí, Señor. Ofrece adoración en santidad,
Vale la pena dejar el pecado, vale la pena dejar el adulterio, la fornicación, la pornografía, vale la pena dejar cualquier cosa para estar en su presencia. Adórale en esta noche, adórale en esta noche, adórale en esta noche. Espíritu Santo, qué maravilloso eres, qué maravilloso eres, Espíritu Santo. Te bendecimos, oh, te damos la honra y la gloria, sobre tu vida, en nombre de Jesús. Cualquier sanidad que están pidiendo sea hecho en el nombre de Jesús. Aún así estuvieron pidiendo para una persona que está lejos, una persona que está en otro lugar, sea hecho por el poder de la palabra y por las llagas de Cristo ahora mismo, una operación de sanidad, milagros en el nombre de Jesús. Porque tenemos a un Dios vivo, porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Gracias por tu fidelidad. Adoramos, Señor, nuestro cuerpo es dentro de tu espíritu. Levantamos esta vida. Levantamos esta vida. Esta es una noche preciosa. Esta es una noche maravillosa. Una noche de visitación del Espíritu Santo. Y vamos a tener muchas noches como esta. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en Dios. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créele al Señor. Créele al Señor. Dios hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Mientras tú recibes, adórale, adórale en esta noche, adórale en esta noche. Sí, Señor. Queremos perdernos en tu presencia, queremos perdernos en tu poder, Señor. Queremos ser poderosos en palabra. Queremos ser poderosos en dones, en ciencia y en sabiduría, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, Él nos llamó, Él nos levantó de la basura, de lo peor. Tú ya no eres aquel borracho, aquel idólatra. Hoy eres un príncipe. Hoy eres una princesa de Dios. Hemos sido llamados para adorarlo hasta el último día que vivamos, hasta el último día que Él nos dé aliento de vida. Para esto nos ha llamado el Señor. Para esto nos ha llamado el Señor. Para servirle. Y recuerde que el ministerio no tiene fecha de caducidad. Porque aún en la eternidad seremos reyes y sacerdotes que oficiaremos ante su presencia. Oh, gracias. Gracias, gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te bendecimos.